Bueno, en este vídeo te vengo a hablar de algo importante, como es los tóxicos que podemos encontrar en alimentos vegetales, en alimentos industriales o alimentos precocinados o procesados, que son vegetales, pero porque sean vegetales no significa que sean saludables, sino muchas veces sucede todo lo contrario, que suelen ser sustancias bastante tóxicas y perjudiciales. Y nada, en este vídeo es lo que te vengo a contar, y así que empezamos. Una de las primeras sustancias de origen vegetal que son muy perjudiciales, hace mucho daño y que están en una gran cantidad de alimentos industriales y alimentos que podemos encontrar es el azúcar procesado, el azúcar refinado, el azúcar blanco refinado, que se obtiene a partir normalmente de la remolacha, que es glucosa pura, que nuestro organismo no es capaz de asimilarlo adecuadamente y por lo tanto pues está relacionado con bastantes problemas de salud, como la diabetes, la obesidad, problemas del corazón y otros problemas relacionados, ¿no? Los azúcares naturalmente presentes, como por ejemplo los presentes en las frutas, son muy beneficiosos y necesarios. También el azúcar de caña integral, la miel, son azúcares naturales que no han sido procesados, refinados y que guardan todos sus nutrientes, todas las sustancias necesarias para su adecuada asimilación y por lo tanto no nos provocan esos daños, sino que son beneficiosos para nosotros. Todos los nutrientes son necesarios, tanto azúcares, sales, grasas, hidratos, proteínas, pero lo importante es que sean los naturales, no los procesados. Esto ocurre también con la sal, por ejemplo, la sal marina refinada, la sal refinada, sal fina de mesa, sal yodada, todo eso son sales que han sido refinadas, han sido desprovistas de sus partes externas, de sus capas externas, de sustancias necesarias para su adecuada asimilación por nuestro organismo y se ha quedado en el cloruro de sodio puro, que es una sustancia que no se encuentra de forma natural en los alimentos y que es un gran reactivo. Se utiliza de hecho en otro tipo de industrias por su gran poder reactivo y porque es muy económico y solo una pequeña parte se destina a la alimentación y nos lo venden a nosotros como alimento cuando es un gran tóxico. Está relacionado con problemas como las migrañas, la retención de líquidos, la hipertensión. Eso es lo que realmente provoca problemas de salud y no la sal marina natural, ya que sales necesita nuestro organismo, pero las sales naturales. Luego también tenemos a las grasas trans que se producen en procesados y refinados de ciertas grasas naturales vegetales que podemos encontrar en bollos, en tartas, en patatas fritas, en pizzas, en galletas, en una gran cantidad de alimentos industriales vegetales, pero que son muy perjudiciales. No todas las grasas son perjudiciales, de hecho las grasas tanto saturadas como insaturadas, naturales, son necesarias y beneficiosas, como ya tienes en otros vídeos míos o ya hablaré más sobre ello. Y estas son las grasas trans, son las realmente perjudiciales, grasas que se han producido por el procesado, calentado de ciertos ácidos grasos que no aguantan bien las altas temperaturas, que se oxidan, que se vuelven tóxicos, como los aceites refinados. Entonces todos estos son sustancias vegetales realmente tóxicas y que encontramos en una gran cantidad de productos y alimentos industriales. También tenemos a los transgénicos, hay muchas plantas en la actualidad que han sido sometidas a modificaciones genéticas para aguantar los pesticidas o para producir las propias plantas los pesticidas en su interior. Entonces, imagina lo que puede hacer eso en nuestros intestinos, tomar algo que produce sus propios pesticidas para matar a los insectos, ¿no? Y acabar con las plagas. Entonces, los transgénicos también, los alimentos vegetales transgénicos son una gran causa de multitud de problemas intestinales y de enfermedades de nuestro tiempo. Tenemos alimentos vegetales transgénicos, suelen ser el maíz, por ejemplo, y la soja. Estos dos alimentos vegetales muy consumidos por las personas vegetarianas o veganas son muy peligrosos y no recomiendo tomarlos, ya que gran cantidad de ellos son transgénicos. Incluso los ecológicos muchas veces pueden haber sido contaminados por cultivos cercanos. Entonces no es recomendable, en mi opinión y bajo mi experiencia y mi investigación, tomar estos alimentos, el maíz y la soja y sus derivados, como el tofu y todos estos alimentos que suelen estar presentes en muchos productos industriales para vegetarianos, para veganos y todo eso. Entonces no solo es tener en cuenta el no consumir alimentos de origen animal o reducir su consumo para mejorar nuestra salud, nuestra energía, entre
entre otros aspectos importantes, como el medio ambiente o por la vida de los animales, sino tener en cuenta muchos otros factores para tener realmente una alimentación natural y saludable. También tenemos alimentos, los hidratos de carbono, por ejemplo. No son malos todos los hidratos de carbono, no nos engordan todos los hidratos de carbono. Hay hidratos de carbono necesarios y beneficiosos para nuestro organismo que están presentes en frutas, en verduras, en cereales integrales como el arroz, la quinoa, la avena, en legumbres. Son los hidratos de carbono naturales. El problema está con los hidratos de carbono procesados, refinados. Hidratos de carbono que podemos encontrar en alimentos refinados, harinas refinadas, en bollos, en tartas, en pasteles, en galletas. El arroz blanco también no es muy recomendable, ya que en su procesado se les han extraído sus capas externas y sustancias necesarias para su adecuada asimilación. Y este tipo de hidratos de carbono son los realmente perjudiciales, los que pueden causar problemas de salud, picos de glucemia que luego dan lugar al bajón. Entonces el problema no está en los hidratos de carbono, como tampoco en las grasas, en los azúcares o en la sal, sino en el tipo de estos, es decir, en los hidratos de carbono que han perdido su naturaleza y muchas sustancias necesarias y beneficiosas en el procesado y en el refinado. Otra de las sustancias también vegetales que te recomiendo reducir o evitar son los cereales con gluten. De hecho, con gran cantidad de gluten, ya que se sabe que en la actualidad cereales como el trigo contienen hasta 40 veces más gluten que hace unas décadas. Según, por ejemplo, el neurólogo y experto en nutrición y en neurología, David Perlmutter, que lo comenta en su libro Cerebro de Pan, que te recomiendo leerlo si no lo has leído, que el gluten es una sustancia que nos puede afectar a todos en mayor o menor medida, aunque no seamos intolerantes, y que además cereales como el trigo, la cebada o el centeno han sufrido modificaciones en su estructura para que contengan gran cantidad de gluten, ya que se sabe que es adictivo y así pues venden más y son alimentos que nuestro cuerpo nos va a pedir luego. Entonces, bueno, estos son los alimentos vegetales que te recomiendo reducir o evitar para lograr una alimentación más saludable y natural y tener más energía y más salud, ¿no? Y nada más, espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en otros vídeos.